Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. En esta hora, este mensaje es un mensaje poderoso que viene de parte del cielo. Es un mensaje en el cual el Señor Jesucristo dice el Padre, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra del Señor nos está hablando este día acerca de que tenemos que ponernos a cuenta con el Padre Celestial. Ponerse a cuenta, podemos comprender, es que arreglar una situación que no está bien. Es poder ordenar algo que no está como debería estar. Ponerse a cuenta quiere decir que debemos arreglar algo que no se ha arreglado aún, algo que está pendiente. La palabra del Señor nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Maravillosa es la palabra del Señor porque nos está hablando que si nuestros pecados fueren tremendamente grandes, vendrán a ser purificados por la sangre de Jesucristo. Con estas palabras el Señor nos está haciendo un llamado a nuestras vidas. Está haciendo un llamado a aquellos que necesitan de Jesucristo. Está haciendo un llamado a aquellos que aún ordenan su vida con el Señor. Aún no han venido a las plantas de Jesucristo. Aquellos que están viviendo una vida separada del Señor. El Señor está hablando de que para Él no hay nada que sea imposible. Pero en esta ocasión está hablando sobre el pecado. Está hablando que Él puede purificar a alguien, hasta el más vil pecador. Que el Señor puede cambiar la historia de alguien. La palabra del Señor nos está diciendo que el Señor puede perdonar el pecado más tremendo que podamos pensar que hemos cometido. Que la gracia y la misericordia del Señor se extiende hacia nosotros en este día. Hacia usted que está poniendo atención a estas palabras. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 30, 39, no lo escribí muy bien, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad padecemos justamente, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de esta palabra podemos ver la gracia y la misericordia del Señor. Esta palabra nos habla de dos personas que estaban en el lecho de la muerte. Podemos comprender que en esta situación había dos personas que eran ladrones, malhechores, que eran personas que estaban en el pecado, que estaban pagando quizás por lo que ellos cometieron. Pero en medio de ellos estaba Jesucristo, el dador de la vida, estaba el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios Todopoderoso, estaba en medio de ellos. Pero dice que uno burlándose de Jesucristo, injuriándole, le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este varón no tuvo respeto ante quien estaba
de su lado, aún en el lecho de la muerte, aún en ese momento tremendo que quizá ya estaba por terminar su carrera en esta tierra, en ese momento que estaba terminando su vida, él decidió ignorar al Señor. Podemos ver un ejemplo maravilloso a través de esta escritura que Jesucristo, estando ahí, le dice, el varón que estaba a su lado le dijo: ni aún temes a tu Dios, no tienes respeto por tu Dios. Nosotros merecemos lo que tenemos, pero Él no merece lo que le está sucediendo. Y dice que ahí mismo, en medio de esa cruz, en donde Él estaba haciendo, ese malhechor estaba pagando por sus pecados. Dice la palabra que este varón temió al Señor y clamó misericordia porque comprendía quién era Jesucristo, comprendía que Él era el Todopoderoso, comprendía que en Él había vida eterna. Y dice la palabra que este varón, en ese lecho quizás en el lecho de muerte, en el peor de sus momentos, dice que le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravillosas palabras, qué acto más grande de humildad, de sometimiento, de poder comprender quién era Jesucristo, de poder comprender quién era el que estaba a su lado, que era alguien poderoso, que era el Hijo del Dios Altísimo. Pero en ese momento él comprendió quién era el que estaba a su lado y pidió misericordia. Y la palabra del Señor maravillosa y poderosa nos dice que Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de estas palabras podemos ver que el Señor nos está enseñando que no hay pecado que no se pueda perdonar delante de la presencia del Señor. Si usted y yo venimos ante su presencia, aún en el lecho de la muerte, como estaba este varón que estaba siendo condenado por sus actos, un varón que no tenía perdón de la gente, ya no tenía el perdón porque estaba muriendo por su pecado, por su maldad. Pero maravilloso Jesucristo, que tuvo compasión de él en el lecho de la muerte. Aun cuando él hacía lo malo, en ese momento, este varón quizás no dijo: Jesucristo, te acepto. Solamente reconoció quién era él y le dijo que se acordara de él, que tuviera compasión de él, y vino a las plantas de él, aunque no se postró de rodillas, pero él comprendió la magnificencia y la grandeza de Jesucristo. Comprendió en ese tiempo que tuvo que estar en ese lugar al lado del Maestro. Comprendió que necesitaba tener a Jesucristo, que necesitaba la vida eterna, que él quería estar con Jesucristo, que comprendía que era el Hijo de Dios, que comprendía que para él todas las cosas eran posibles, aunque Jesucristo mismo estaba padeciendo en esa cruz. Aunque Jesucristo mismo estaba en esa cruz, él pudo reconocer al Cristo de la gloria. Maravillosa es la palabra, porque Jesucristo no lo menospreció por ser un ladrón, por ser un malhechor, no. Él alcanzó misericordia. ¿Y por qué alcanzó misericordia? Si usted y yo nos ponemos a pensar, es porque él pidió misericordia, porque él reconoció a Jesucristo, porque clamó al Señor que se acordara de él. Podemos ver que la muerte de Jesucristo fue para salvación de todos nosotros. Más la palabra de Dios nos muestra a través de este mensaje, como dice: si vuestros pecados fueren rojos si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Quiere decir que si tú fuiste un pecador tremendo, que sí te puede perdonar tu pecado, que sí puede limpiar tus vestiduras, que sí puede quitar toda la inmundicia que hay dentro de tu vida. Eso quiere decir la palabra, que Él puede purificarte, limpiarte, quitar tu pecado, olvidarse de lo que hiciste mal y hacer de ti una nueva criatura. La palabra de Dios también nos enseña, hay ejemplos en la Biblia en la cual nos habla de la misericordia del Señor. Ejemplo primero es la oveja perdida, la historia que habla del pastor que dejó 99 para ir a buscar a una que estaba perdida.
Se da cuenta, querida persona que está escuchando, usted dirá en su corazón, podrá decir dentro de sí: le he fallado tanto a Dios, soy tan pecador y falto, he cometido tantos pecados delante del Señor que para mí no hay perdón. Eso ha pesado su corazón. Ha dicho: yo no puedo acercarme a Jesucristo porque soy tan inmundo, porque le he fallado tanto, porque no hay perdón para mis pecados. Pero la palabra del Señor este día nos está diciendo que Jesucristo es misericordioso, que Él es el buen pastor, dice la palabra, y que su vida da por sus ovejas. Dice la palabra que Él fue a buscar a la oveja perdida, que fue a esa oveja que estaba extraviada. Tenía 100 ovejas, esas 100 ovejas permanecían juntas, esas 100 ovejas estaban en el redil del pastor, estaban al cuidado de él, pero dice que se dio cuenta que le faltaba una oveja, y esa oveja era más importante que las 99 que estaban bien con el Padre, que estaban alineadas al propósito del Señor, esas 99 que estaban ahí donde debían estar. Pero Jesucristo es el buen pastor que fue en busca de aquella oveja que estaba extraviada, de aquella oveja que se fue por un camino que no conocía, que se fue por un camino que quizás le parecía mejor, que había mejor pasto, que había mejor, mejor lugar en donde él podía estar. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que Jesucristo, el buen pastor, fue y dejó a las 99 por una sola, porque esa oveja perdida era importante para él, igual que las 99, pero más importante era aquella que estaba perdida, que estaba sufriendo, que no tenía alimento, que no tenía paz, que estaba asustada, temerosa, sufriendo. Jesucristo tuvo compasión. El buen pastor fue en busca de esa ovejita, y una vez que la encontró dañada, la encontró triste, la encontró con frío, con hambre, con desesperación, con sufrimiento. Y de eso no habla la palabra del Señor. Que el Señor no es como nosotros, que quizás hay alguien que se extravió y no le buscamos, pero Jesucristo constantemente está buscando tu vida. Jesucristo constantemente está clamando por ti, buscándote, llamando tu atención. El Señor en esta hora está llamando a aquella oveja perdida. El Señor Jesucristo fue a buscar a ti que estabas en ese lugar, que te perdiste del redil, a ti que estás en esa situación asustada, temerosa, diciendo: no sé dónde estoy, porque estoy sola. Así estaba esa oveja, estaba triste, hambrienta, y necesitaba a su pastor, necesitaba a aquel que lo cuidaba, aquel que le arropaba, aquel que le guardaba, aquel que le daba alimento, aquel que le amaba. Eso necesitaba esa oveja. Pero Jesucristo es ese buen pastor que su vida da por la oveja, que no desprecia ninguna, porque hay diferentes tipos de ovejas. Hay ovejas que son obedientes, hay ovejas que son oscuras, otras más claritas, unas flaquitas, chiquititas, pero todas importantes para el Señor. Ese es un ejemplo maravilloso que nos habla la palabra del amor del Señor, de que para Él no hay pecado que Él no pueda perdonar, porque si esa ovejita se extravió fue porque algo sucedió que la hizo extraviarse, pero el buen pastor fue en busca de ella. El buen pastor no la dejó tirada, que se perdiera, no la dejó que se la comiera el lobo. No, Él fue a buscar a esa ovejita perdida y necesitada de Él. La palabra de Dios también nos enseña acerca del hijo pródigo. Nos enseña que este hijo
estaba en la casa de su padre, que tenía bienes y tenía riqueza, tenía todo lo que necesitaba, pero este hijo quería ir a vivir la vida, quería conocer otras cosas. Estaba cansado y aburrido de la misma vida, de placer, de alegría, una vida sin necesidad. Pero dice la palabra que ese hijo se fue a malgastar su dinero, y cuando todo lo hubo perdido, dice la palabra que se fue a emborracharse, se fue a gastar su dinero, quizás con prostitutas, en los bailes, las fiestas, porque dijo, eso es mejor que estar en mi casa, en ese aburrido lugar. Eso pensó ese varón o ese hijo pródigo, eso pensó. Pero dice que vino una escasez, un hambre a aquella ciudad, y cuando estaba en ese lugar no tenía más dinero, nadie quería darle alimento, tuvo que cuidar de los cerdos, y mientras apacentaba a los cerdos, miraba la comida que comía los cerdos. Y anhelaba y se recordaba cuántos jornaleros hay en casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre. Porque ese hijo reconoció que la casa del padre estaba bien, que tenía todo lo que necesitaba. Dijo, volveré a mi padre y seré como uno de sus jornaleros. Pero más la palabra del Señor dice que mientras el hijo pródigo venía donde su padre le esperaba con los brazos abiertos. Y así es nuestro Señor Jesucristo, así es nuestro Padre Celestial, que no nos juzga por nuestro pecado, que aun cuando le fallamos, cuando nos extraviamos del camino, que aún cuando somos pecadores y faltos, decidimos ir a vivir la vida, decidimos quizá apartarnos del camino, porque a veces tan aburridos, decimos, no, yo quiero otras sensaciones, yo quiero vivir la vida como los demás. Quizá en ese momento estuviste o estás, en ese momento, estás en este momento, y dijiste en tu corazón, mejor estoy afuera, porque ahí lo paso mejor y no es tan sufrida la vida. No sufro tanto como en el camino del Señor. Pero más, la palabra del Señor dice que el padre le esperaba con los brazos abiertos, que no estaba ahí para decirle, hijo, ¿por qué te fuiste? Yo no te recibo más, yo no te amo, hijo, no. Ese es Jesucristo, que aun cuando le fallamos, que aun cuando le blasfemamos, que aun cuando lo apartamos de Él, cuando Él no se acercaba a nuestra vida, aun cuando le menospreciamos, aun cuando Él nos llamaba con lazo de amor y misericordia, le rechazamos, aún en este tiempo el Señor te está esperando con los brazos abiertos, porque Jesucristo no es como el hombre, que si tú fallas no quieren verte más, no te perdonan, te juzgan y te entierran si pueden, te hunden y que ojalá te murieses por lo que hiciste. Como el hombre que dice, si fuera por mí estarías perdido en el infierno. Jesucristo no es así. Jesucristo te espera una y otra vez y te extiende la invitación para que vengas nuevamente a la casa del Padre, para que te renueves, para que puedas poner anillo en tu dedo, para que te levantes y poder hacer una fiesta por ti que te extraviaste, por ti que estabas en la casa del Señor y te perdiste del camino, por ti que dice en tu corazón, no, ya no hay esperanza. No, el Señor ya no me puede perdonar. Le he fallado tantas veces que ya no me va a poder perdonar una vez más. Déjame decirte que la gracia y el amor, la misericordia del Señor es tan grande que aún cometiendo los peores pecados, Él te puede seguir perdonando. Él puede restaurarte y levantarte. La palabra de Dios también nos habla de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Esa mujer que debía ser muerta ante la ley porque era digna de ser apiedrada por estar en adulterio. Pero Jesucristo, cuando vinieron a preguntar qué harían con ella, Él les dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero lanzar en la primera piedra. Eso quiere decir que ninguno podría juzgarle, ninguno podía hacer algo en contra de esa mujer, porque ninguno estaba libre del pecado que había en sus vidas.
Pero más maravilloso cuando Jesucristo mira a la mujer y dice: ¿dónde están los que te acusan? Ni aún uno había, no había ninguno. Y le dijo: ve y no peques más. Se da cuenta la gracia del Señor, la misericordia que aunque esté en la prostitución, aunque esté en el adulterio, la fornicación, aunque esté quizás no prostituyéndote, pero viviendo una vida perdida, a pesar de que esté haciendo lo malo delante del Señor, si tu corazón anhela buscar del Señor, ven a las plantas de Cristo, que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Que a Él no le importa tu condición, solamente ve con un corazón que diga: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento porque hice lo malo delante de ti, perdóname, Señor, porque dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que Él no es como nosotros, que muchas veces no perdonamos, que muchas veces criticamos, que queremos lanzar la piedra pero no podemos. Maravillosa la misericordia del Señor, que perdonó a esta mujer adúltera. Más la palabra del Señor también nos habla de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que iba con ira a arrestar a los cristianos, aún los mataba, los azotaba, le hacía daño, iba con furia ahí a apedrearlo, a hacerle daño, a apresar a hombres, mujeres, niños, y no importaba la condición porque estaba en contra de los cristianos. Pero dice que mientras iba a ese lugar, un resplandor se volvió a su vida que le cegaba los ojos, y era Jesucristo mismo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Jesucristo mismo vino a darle el plan de salvación, vino a restaurarlo, vino a perdonarle su falta, y lo hizo una nueva criatura. Lo hizo el apóstol Pablo, quien después dirigía iglesias, quien predicaba el evangelio y lo sufría por la causa de Cristo. Ahora, la pregunta más tremenda que en este día el Señor quiere hacerte es: ¿crees tú que Dios no puede perdonarte? ¿Crees sinceramente que el Señor no puede perdonar tu falta? Yo te voy a responder esa pregunta. El Señor no habló de un ladrón, no habló de un perseguidor y que mataba a los cristianos, no habló de una mujer adúltera, no habla de los malhechores que el Señor perdonó. Y dime una cosa: ¿aún crees que Jesucristo no puede perdonarte? Maravillosa es la palabra del Señor, maravilloso el amor de Jesucristo, que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Aún piensa que Jesucristo no puede perdonarte? ¿Aún piensa, después de pensar, que Dios envió a su Hijo? Lo envió desde el cielo, de un lugar de honra, en el trono de su gloria bajó Jesucristo a vivir en un pesebre, humilde, quizás pobre, lleno de animales, lleno de quizás de estiércol de animales, en un lugar tan humilde y sencillo, siendo el Dios todopoderoso allá en los cielos, teniendo millares y millares de ángeles que le adoraban. Mandó a Jesucristo a vivir a esta tierra. ¿Para qué? Para morir en una cruz como malhechor por tu vida y por mi vida, para perdonar nuestros pecados, para que usted y yo podamos ser salvos por la sangre de Jesucristo. Usted se preguntará: ¿cómo yo puedo aceptar de Jesucristo? ¿Cómo puedo acercarme al Señor? ¿Cómo puedo yo en este día arrepentirme y aceptar a Jesucristo? Yo te voy a decir cómo puede aceptarle. Haciendo una oración, diciéndole ahí en tu habitación, en el silencio, en donde no hay nadie escuchándote. Dile: Señor,
Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Ayúdame para poder ser un hijo tuyo. Con estas palabras, tú pasas a ser hijo de Dios. Y si tú realmente estás arrepentido de tu falta, habla con el Señor. Dile: Señor, perdóname porque yo he estado caminando en un camino diferente. Perdóname porque yo me aparté de ti sabiendo que tú existías. Perdóname porque, aunque yo no me puedo perdonar, esta mujer que está hablando aquí me dice que tú sí me puedes perdonar. Y yo te aseguro, querida persona que está escuchando este mensaje, que tu vida va a cambiar. Que ese dolor que cargaba sobre tu corazón ya no va a estar. Que esa tristeza, que esa angustia, que todo eso que estás cargando solo, el Señor se lo va a llevar. Hazte hijo del Señor. Hazte hijo de Dios, y si tú eres hijo, el Señor te puede ayudar a enfrentar las dificultades que puedas estar pasando sobre tu vida. El Señor vino a llamar a justos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vino por el que era perfecto, vino por el pecador, vino por nosotros que somos tan faltos delante del Señor. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, que Dios te bendiga en gran manera. Acepta a Cristo en tu corazón. Medita acerca de estas palabras. Y si realmente quieres aceptar al Señor, busca este video y busca esa parte donde dice aceptar a Jesucristo. Y lo hace. Aún es tiempo para ti. Aún hay esperanza para que seas hijo de Dios. Mientras hay vida, aún hay esperanza. Pero una vez que tú dejes esta tierra y no aceptaste a Jesucristo, ya no hay esperanza para ti. Por eso este ladrón, el Señor, tuvo compasión antes que se fuera, porque si él se iba sin reconocer a Jesucristo, él se iba a perder en el infierno. Es por eso que hasta el último latido del corazón, si tú le aceptas, él te puede perdonar y pasas a ser hijo de Dios. Que Dios te bendiga, querida persona que ha escuchado esta palabra. Esta palabra ha venido de parte de Dios mismo para usted que escuchó y se quedó hasta el final de este video. Porque Dios le ama más que nadie en esta tierra. Es por eso que escuchaste esta palabra. Porque Dios te está dando la oportunidad de que puedas ser hijo de Dios. De que puedas echar mano a la vida eterna. Y poder caminar con Cristo de la mano. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Él hace nueva todas las cosas. Él va cambiando todo lo malo y va sacando y puliendo y sacando todo lo malo de nuestras vidas. Esta palabra ha sido maravillosa de parte del Señor. Que tengas un maravilloso día y que Dios te bendiga.